Doctor Martín Marco, muy buenos días, bienvenido a Radio Televisión. Buenos días, Manuel. Oye, bueno, para absorber la pregunta que ustedes tengan a mí preguntarme, y un caluroso saludo fraterno a todos los oyentes acá de la ciudad de Mantas. Doctor, sabemos que usted no solamente, vamos a decir, está analizando el tema y recorriendo a nivel del territorio nacional, sino que también ha participado en algunas conferencias en Chile mismo. No sé cómo se ha sentido allá a raíz de esta demanda que usted ha puesto en Perú. No sé qué, porque es bueno, ¿no? Una cosa es escuchar, conocer algunos conceptos, pero otra cosa es vivirlo. Yo no sé si lo han recibido bien o no lo sé. El termómetro es como cuando alguien tiene la va comenzando a subir. El termómetro de la población chilena se puede observar que iba subiendo. Lo que más me preocupa, el hecho de prácticamente el abandono de los políticos que hacen hacia la protección de nuestros recursos, y eso significa otorgar a las Fuerzas Armadas la ley disuasiva. Bueno, aquí hay guerra, es decir, podemos evitar una guerra siendo disuasiva. Claro. ¿No? Pero si nos ponemos a pensar en el contexto real, en el contexto internacional, debemos tener una capacidad para que nuestra diplomacia también sea disuasiva. Si nuestra diplomacia no es disuasiva, pues poco haremos si el Perú no tiene la capacidad de poder decir, bueno, Chile, respetemos el tratado, o respetemos, mejor dicho, el fallo de la... Así, pero me voy directamente a un aspecto, doctor. Usted, más allá de ser peruano, ha estado en estos últimos meses, supongo, tanto en Chile como en el Perú. ¿Y cómo? Tengo 4 años, he estado viajando hacia Chile. Bueno, al menos después nos interesaría, al menos después de la demanda, porque es el Perú el que interpone la demanda en contra de Chile, ¿no es cierto? Eso para quedar bien claro. Pero ¿cuál es la sensación de los peruanos, ¿no? ¿Y cuál es la sensación de los chilenos? ¿Dónde hay mayor efervescencia en el ánimo de poder conocer más, de poder saber más, ¿no? Y de poder finalmente aferrarse, pues, a una posición, porque ningún peruano va a decir que Chile nos va a ganar. Supongo que Chile también hace lo propio, pero ¿dónde nota que hay mayor efervescencia entre chilenos y peruanos? Justamente lo que te estaba por decir, que el otro punto que a mí me preocupaba no es tanto los peruanos que vivimos en el Perú, sino los peruanos que viven en Chile. Estamos hablando de una población de 200.000 peruanos que radican en Chile, sobre todo más en Santiago. He conversado con ellos, he entrevistado a ellos y sé, sobre todo de los que representan a estos migrantes peruanos allá, la preocupación que tienen sobre el fallo, la repercusión que vaya a originar, sobre todo la xenofobia. Hay un temor, un temor justificado. Ahora, en el lado de nosotros, bien es cierto, hay una tranquilidad, porque hay jurisprudencia, hay una tranquilidad de que probablemente el fallo nos termine dando la razón. Doctor, para que vaya conmigo, en Chile hay una cantidad de peruanos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué nivel social? Como empresarios, trabajadores, porque de repente también puede tener miedo, pero un empresario puede tener más miedo por sus capitales. Hablamos de una población de peruanos, de los 5.000 peruanos que están ahí en Santiago, no en Santiago, sino en todo Chile. Y de esa población tenemos también tomar en cuenta que la mayoría viene de nuestra clase popular, del pueblo, medio hacia abajo. Y la otra parte, pues, muy pequeña es de la clase media, y la pequeña parte, que es la que maneja, pues, la inversión de cerca de 10.000 millones de dólares, inversiones peruanas en Chile, que es la clase económica, la clase poderosa de este país. Sobre todo la gastronomía. No solamente la gastronomía, sino vemos, por ejemplo, que el grupo Brescia está en el tema de la construcción con la producción de cemento. Entonces, también hemos entrado en ese tema, pero ellos no nos dan sus empresas estratégicas. O sea, el área de su economía estratégica, nosotros no entramos. O sea, nos han dado el área de la construcción, la gastronomía, como bien lo dice. Pero ¿quién maneja la gastronomía en Chile? Normalmente son aquellos peruanos de clase media que han podido tener recursos y han podido abrir algún puesto o algún restaurante
vacaciones en el lado de Arica, hay una migración amplia del lado ariqueño hacia el lado central, ¿no? Igual sucede en el norte, cuando en Ecuador hay feriados largos, la población de Huaquilla, de Machala, se traslada a las playas de Tumbes, se va a Máncora. ¿Por qué? Una por la gastronomía, otra por la playa. Algo similar sucede en la frontera sur. Claro. ¿Y las manas? Estamos hablando pues de la clase política, perdón, la clase social más baja, porque no pueden prácticamente surgir económicamente, se van a parir. Claro, muy famoso hecho en internet es que a veces, según mucha gente está escuchando, que las ranas peruanas que se las llevan de acá, ¿no? Creo inclusive de la sierra peruana, ¿no? Del norte mayormente, que ya en norteñas y prácticas a trabajar de ranas, pero que la Argentina, que no tiene apoyo de la Mercería, que no tiene apoyo de la embajada, que inclusive que no tiene documentos. Mira, eso es verdad, porque yo he palpado el descuido de la diplomacia peruana. Cuando uno va a Santiago, a la embajada, no se siente uno ciudadano peruano. Da miedo. Da miedo entrar a la embajada. Entonces, esas cosas tienen que cambiarse. Es más, hasta ponen su letrero hasta las 2 de la tarde y de ahí no te atienden. No, ¿por qué te pregunto eso? Porque yo vivo en Buenos Aires, en la embajada, la Cancillería, queda en la Libertadores, y yo iba, me hacía sentar por rato, me sentía peruano, por rato más tranquilo vivía en la casa de McDonald's que en la embajada peruana. Y Escalante, que era el embajador, no, el ministro del embajador de Cultura, me decía, pero ¿qué haces acá? ¿Cómo te vas a tu país? Yo estudié un tema médico, claro, no, pero regresas a Perú, en el futuro, como que te votan. ¿En serio? Es un maldad. Y realmente por eso consultaba también con algunos amigos, ¿tú estás en Chile? Sí, ¿qué hacías? Estaba contando chistes por cómico ambulante, me iba a la embajada, me decían, no, se portaba el Perú, el chileno no lo votaron, pero votaba el peruano mismo. ¿Y por qué, doctor? Y eso no significa que a veces a uno le da rabia, porque yendo a un pequeño, ¿no?, país que está dentro de un país extraño, que a uno trate mal. Y eso va a que uno de repente se diga, releé contra el político peruano. Nuestra diplomacia se ha estructurado como una élite, pero tiene poca relación social. Por eso que ocurre lo que usted me dice. A mí me pasó lo personal cuando he ido al consulado peruano en Chile. Me acerqué hasta la 2 de la tarde. Yo era chileno, hasta ahora ya no te entiendo. Nadie, ese fue. Entonces, es lamentable. Es lamentable incluso ver que nuestros compatriotas que están ahí en Santiago no ven a la embajada ni al consulado peruano como una forma de protección, porque no da los servicios adecuados que debe dar una embajada o un consulado. Entonces, es lamentable estar en esa situación. Y todavía está presionado el periódico chileno que sacan, le ganamos a Perú por el corte de año. Y todos los chilenos vamos avanzando a Perú. Lo que se dice, vamos a Arequipa, vamos a Arequipa. Y uno que vaya a Chile, ¿cómo se siente? Pero ¿quién es el que vive el problema? No es el peruano que está acá, es el lado. Es el peruano que está allá. Son dos Pero, doctor, y el Congreso, discúlpame, estimado amigo, y el Congreso no dice nada. No dice nada de esos peruanos. Y esos peruanos representan una cantidad de remesas internacionales para nosotros, de remesas que tiran de afuera para nosotros. Parte de nuestro ingreso como país, parte de los ingresos que vienen de esas remesas, sobre todo las que vienen de Chile, de estos peruanos que trabajan día a día en ese país. Claro. Yo lo que le quería preguntar es, usted hace referencia a la preocupación que existe de nuestros compatriotas que están viviendo en Chile con relación al resultado que podría dar la Corte Internacional. Pero también supongo que usted ha hecho un análisis con relación a los chilenos que viven en el Perú. Así es. ¿Es la misma preocupación que sienten los peruanos? ¿Usted cree que está más tranquilo? Pero el chileno que viene acá al Perú no es el peruano que va a Chile. El chileno que viene al Perú, en su mayoría, es de clase media. Y que busca invertir y posicionarse en zonas estratégicas pagado por las Fuerzas Armadas de Chile. No lo podemos negar. Por ejemplo, vemos unos mochileros, aparentemente a veces mochileros, que lo vemos ahí de repente en Arequipa, haciendo sus malabares. Pero si uno los observa fríamente, no parecen de una clase pobre de Chile. Parecen personas que están siendo pagadas para que estén haciendo de repente una labor que no va en beneficio de nosotros y va contra nuestros intereses.
sea, más vienen como una especie de espías. O sea, el chileno que viene ya de repente con consentimiento de su propio gobierno. El peruano que va a Chile más bien va por trabajo, por necesidad. Yo me acuerdo hace 2 días, me fui a comprar una medicina a la farmacia allá en la Plaza de Armas de Arequipa y comencé a observar a los mochileros, extranjeros que no eran chilenos, y comencé a observar un grupo de, obviamente chilenos se reconocen, es más fácil, por el acento, por la tez, y comencé a contar uno, después comencé a contar 2, después por ahí 3, y terminé contando 9. Y dije, ¿y por qué tanta necesidad? Si se supone que su país está mejor, ¿por qué tanta necesidad puede estar haciendo malabares, pidiendo plata? Como No le encuentro una lógica, ¿no? Doctor, nombrando los diseños de la piedra de los dos de Cusco, que se dieron el lujo de pintarlo, ¿no? Con spray, y fueron capturados justamente 2, aparentemente menores de 18, y eran militares al final, que nombraron la fachada de la piedra de los dos ángulos en Cusco, y así, y lo capturaron mucho en Arequipa. Entonces hay militares que están viniendo a Kerten, o se van a aquí. Pero, sí, lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que como estamos en esto de La Haya, hay un clima de preparación, obviamente, de Chile para no acatar el fallo. Entonces ellos quieren tener como coyuntura el manejo económico del país. Y eso hay que mirar a Lima. O sea, ¿qué está pasando con los políticos? O sea, nos ponemos a discutir entre nosotros como en el siglo XIX, que no estamos viendo el futuro de nuestro país en otra dimensión. Es decir, somos un país rico. Y en una entrevista que tú me hiciste hace un par de días, te dije, parafraseando lo que dijo el sabio Antonio Raimondi, que dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Yo digo, no, el Perú no es un mendigo, el Perú es un ciego. Porque hasta un mendigo puede ver y decir, bueno, por lo menos tengo oro acá, ¿no? Pero el Perú no es un mendigo, es un ciego sentado en un banco de oro. Porque no quiere ver, los políticos no quieren ver la capacidad de recursos, tanto humanos, tanto naturales que tenemos, que podemos invertirlo para industrializar el país. ¿Para qué tenemos tanto ingeniero saliendo de las universidades si no les damos la capacidad de poder hacer industria? Sin embargo, doctor, yo he escuchado comentarios en el sentido que todo esto de que Chile está más preparado, de que Chile está mejor, de que Chile, incluso la historia en Chile no es la misma que la que nos enseñan en el Perú, más obedece probablemente a un sistema y nos hacen ver a nosotros y hasta nos preparan psicológicamente para sentirnos inferiores a Chile, cuando en el fondo probablemente no sea una gran verdad en esto de la carrera armamentista que tiene Chile frente a la inversión, ¿no? de lo que hace el gobierno peruano para mejorar sus fuerzas armadas. Sencillamente no es otra cosa que hacernos sentir inferiores para ganarnos ya psicológicamente probablemente una futura guerra que se pueda venir. O sea, no estamos obedeciendo mucho a ello, porque en el fondo también hay una gran verdad para los peruanos, y comentábamos antes de que usted llegara, no nos cierra la herida de que Chile nos haya ganado la guerra del 79, ¿no? Eso no nos cierra en realidad. Y en todo caso, yo estaba ayer revisando algunas páginas en el que no son conceptos directamente de peruanos y de chilenos, sino de gente de afuera y hasta norteamericanos, porque acá hay un norteamericano que, por ejemplo, habla: la visión que tenemos en el norte del continente responde más a un recelo histórico de parte de Perú hacia Chile por los territorios perdidos durante la guerra del Pacífico, que enfrentó a estos dos países, más a Bolivia, y donde el vencedor fue Chile, ¿no? Y el otro dice: ambos sufren de la misma enfermedad, ¿no? Creérselo lo máximo, y lastimosamente ambos son la misma cosa. Su odio viene de la guerra del Pacífico, donde ambos continentes, de ambos continentes, se sobrepasaron en atrocidades. Creo que es hora de que pisen tierra y se dediquen a construir y olvidarse de conflictos pasados. O sea, ese tipo de cosas lo hace gente de afuera. O sea, que hay un resentimiento que nos hace ver a Chile como cosa superior. Más encima los medios que nos meten, ¿no? Y analistas y políticos que nos meten de que Chile es superior, su educación es superior, sus políticos son superiores, ¿no? Hasta su hay algo importante para comentarlo. Hay algo importante que es que los medios de comunicación están contribuyendo demasiado. No debe usted, doctor, que los medios de comunicación
denigrar al mismo peruano. Yo he visto periódicos y programas televisivos a donde lo que dice acá no es cierto. Piensa que todos somos malos. Nos meten el concepto que lo que hace el peruano nos sirve. Y lo peor que pareciera que terminamos por aceptar ese tipo de conceptos. Claro, vamos a refrescar un poco la historia. Claro, usted que ha analizado durante 4 años todo ese tema. Sí, efectivamente, en nuestra historia reciente se nos mete la idea de que Chile no ganó la guerra y de ahí se ha creado un panorama en que el Perú tiene una mentalidad desde la clase del pueblo, más que política, del pueblo y de las Fuerzas Armadas del Perú, una mentalidad revanchista. Pero el nacimiento del revanchismo no nace en el Perú, nace en Chile. Y le explico por qué. Porque cuando éramos virreinato, Chile era una capitanía. Es decir, que era una capitanía, que era el presidio de toda América. Es decir, toda la gente indeseable de América colonial, desde México hasta la Patagonia, lo enviaban a Chile. Cuando había revueltas en Chile, mandaban del virreinato del Perú a los criollos, a los soldados españoles criollos peruanos, los mandaban a Chile a reprimirlos. Entonces el resentimiento del robo, el chileno, el robo de la clase del pueblo en Chile, comenzó a germinarse desde ahí. Por eso cuando ocurre la guerra con Chile y vienen ellos a invadirnos, destrozan todo por ese revanchismo. Entonces, el revanchismo no nace del Perú, nace de Chile. Claro, por eso pero el que no sabe de historia, dice, no, piensa que la historia parte de nuestros países en la época republicana. No, la historia nace en la época republicana desde mucho más atrás. La colonización europea creó una herida en el araucano o en el mapuche. No solamente en el mapuche, sino en el rojo, es decir, la clase pobre de Chile. Claro. O sea, el mapuche estaba en sus propios problemas más absurdos. Cuando ocurre la guerra, ¿quién desintegraba pues, el grueso del ejército chileno? Eran los rotos. Los narcos, costeños. Claro, el mestizo, ¿no? El que no podía tener o acceder a una mejor situación económica. Por eso cuando vienen a Lima, llegan a Lima, saquean, se llevan los libros, se llevan monumentos, se llevan todo. Claro, que hasta hoy los peruanos no entendemos mucho esa situación, porque incluso en este tema ya de la Corte que está analizando, se habla mucho, por ejemplo, del punto Concordia y se habla, ¿no? En este caso de, ¿cómo se llama lo que ha puesto Chile? Porque Chile no acepta el término del punto Concordia, ¿no es cierto? Chile lo ha puesto el hito número 1. No lo acepta ahora. Lo ha puesto el hito número 1. No lo acepta ahora, pero cuando hubo la comisión mixta de 1930, ellos también reafirmaron y suscribieron y firmaron el acta que la frontera nacía en la orilla del mar en forma diagonal hacia el punto Concordia, hacia el punto del hito número 1. Lo que pasa es que el hito número 1 estaba más a la orilla del mar. Así es, claro. Como el mar, ya todos sabemos lo que pasa por la brisa, la salinidad. Entonces ese hito se iba destruyendo. O sea, como que Chile sigue apelando a ese resentimiento para cambiar verdaderamente la situación. Claro, entonces ¿qué hubo? Hubo la necesidad, tanto de la Comisión Mixta de Perú con Chile, de poner al hito número 1 140 metros más atrás. Para que no se deteriore por el oleaje. Claro. Pero ahí es lo que los chilenos nos cambian el panorama y dicen, no, el punto Concordia no nace en diagonal, sino nace en línea paralela. Claro, y para ellos existe pues el hito número 1. Claro, pero sin embargo, en la misma comisión mixta que ellos han suscrito con el Perú en 1930, se ve claramente en el mapa que el punto Concordia, es decir, el naciente de la frontera que sale de la orilla del mar, nace de forma diagonal. ¿Y quién quiebra o quién patea el tablero? ¿Pinochet? ¿Gente? ¿Qué gobierno? Esos cambios comienzan a nacer a partir de 1998. Ya incluso Pinochet ya no era presidente. De ahora no es. En ese momento creo que estaba al lado, si mal no me equivoco. Claro, pero también hay quienes dicen que es una estrategia sencillamente la defensa que está sufriendo Chile, porque ahora, basado en ese tema, Chile mismo está apelando a la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Para que pueda definir, porque aparentemente no tiene competencia la Corte Internacional de la Haya en temas de territorio, solamente en temas de
marítimos. Claro, pero desde el momento que Chile aceptó ir a un proceso de la Haya con Perú, ya prácticamente la mediación que puede hacer Estados Unidos, incluso el presidente Obama dijo que no se iba a meter en ese tema, incluso la diplomacia norteamericana, cuando fue el presidente Piñera a Chile, le dijo que sobre el tema de la Haya no iban a tocar, no lo tocaron. ¿Por qué? Porque ya Chile aceptó la competencia de la Haya, claro, y Estados Unidos ya no tiene injerencia en ese tema. ¿Quién va a definir ese tema de que si realmente prevalece el tema del punto concordia o el tema del delito número 1? ¿Qué es lo que quiere tomar fuerza la defensa de Chile? Lo que pasa es que Chile quiere apelar a los Estados Unidos por el tema del punto concordia. Claro. ¿Por qué? Porque el tratado en 1929 solamente fija los límites terrestres, no marítimos. Por eso no hay injerencia de Estados Unidos allá. Pero también Estados Unidos muy hábilmente le ha dicho a Chile sobre el tema de la Haya, pero no me meto. Claro. Y aún una comisión mixta también que sacó eso sobre el punto concordia. Ahora, el límite marítimo no lo puede definir arbitrariamente Estados Unidos, tiene que definir la Haya porque los dos países hemos ido a la Haya. Han sido sentido los dos bajo mutuo acuerdo. Pero aquí hay un beneficio, dice Vacío, Estados Unidos con la choveta, con el aprovechamiento. Ahorita Chile se aprovecha pues de la choveta. Dice Vacío, lo que nosotros por la ley o las resoluciones del Ministerio de la Producción, que a nuestros pescadores prácticamente los ha hecho retroceder o avanzar hacia de la milla número 10 hacia más al fondo, para que hagan pesca de la biomasa pesquera, mientras que en el caso chileno se da de la milla número 1 hasta la milla número 5. O sea, y la biomasa pesquera que podemos nosotros extraer está prácticamente la orilla del mar y unas 6 o 7 millas más adentro de la costa, yéndose por el lado de la costa. Claro. Entonces, ahí los pescadores de arrastre, los pescadores artesanales chilenos, obviamente se están beneficiando en desmedro de la industria pesquera nacional, sobre todo de la zona de Ica. Los pescadores chilenos de comida, porque son militares al final. Aparte, bueno, puede haber también de eso, pero yo me refiero también a que hay intereses económicos muy fuertes en Chile que van a presionar al gobierno chileno no respetar el fuego del aire. Claro, y precisamente sobre ese tema. Ahora, se dice, y tanto el presidente de Chile también lo ha ratificado, de que van a respetar. ¿Usted cree que realmente van a respetar la decisión? Más Chile, ¿no? Si es que la Corte Internacional da la razón al Perú, ¿cree que Chile realmente o estamos abiertamente frente a una amenaza de guerra por parte de Chile? Más cuando ahora sabemos que ya no va a ser en septiembre, ¿no?, el resultado, el dictamen que va a dar la Corte Internacional, el fallo, sino que va a pasar de ese, no se sabe para cuándo, porque ya se sabe que ellos, ambos estados han recibido notificaciones, ¿no?, en el sentido de que va a tener una recesión los integrantes de la Corte Internacional de la Haya. Claro, y el tema es de que ahora en Chile se está evaluando las elecciones que vienen en Chile, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted ha hecho sobre ese panorama nuevo que se va a presentar? Que el resultado se tenga probablemente en plena campaña electoral, ¿no?, de los que participen para la presidencia de Chile. Ahorita hay 2 escenarios, hay 3 escenarios en Chile, como lo has mencionado tú. El tema de la elección presidencial, la publicidad o la comunicación mediática de los medios de comunicación chilenos, que por ahora están manteniendo silencio, pero están penetrando en la sociedad chilena la conciencia de que es nuestro territorio. Y en el otro extremo está pues las empresas o los empresarios chilenos interesados que están actualmente explotando la choveta que viene de la biomasa peruana y entra hacia el mar chileno, y todo eso lo están capturando. Entonces ahí hay intereses económicos muy fuertes. Y el discurso del presidente Piñera es un discurso de escopeta de 2 cañones, porque por un lado dice vamos a respetar el fallo, pero por otro lado dice no vamos a entregar ni 1 milímetro de nuestra soberanía. Entonces, señor Piñera, póngase de acuerdo, o va a hacer esto o va a hacer lo otro. Cuando el periodista Tomasi, y hablando de las posibilidades de conflicto, no lo digo yo, para que después no digan no, él solamente habla de guerra, no lo digo yo.
usted entra a YouTube y busca en YouTube posibilidad de conflicto o hipótesis de conflicto que tiene Chile, así lo pone en internet, posibilidad de conflicto que tiene Chile, va a ver un fragmento de una entrevista que le hacen al ex comandante general de Chile, Cherry, que fue hace poco nomás, ya relevado en el año 2011. O sea, no estamos hablando de un general de hace 20 años, estamos hablando de un general de hace 2 años. Moderno. Con la tecnología virtual, ¿no? Y si pudieran ustedes de repente pasar ese fragmento de la entrevista, todos nos diéramos cuenta de que la hipótesis del conflicto no nace en el Perú, nace en Chile. Porque este general, cuando el periodista le pregunta, así cuando usted le pregunta, el periodista Tomasi le dice, con Argentina, prácticamente nuestras relaciones están estables, no hay problema. Con Bolivia no es una amenaza para Chile. Y dentro del esquema de hipótesis vecindad 3 que ellos tienen, es hipótesis de guerra, entonces le dice el periodista Tomasi, la única hipótesis de guerra que tiene Chile es contra Perú. Claro. Y el ex comandante general del ejército chileno le dice, bueno, esa pregunta no se la puedo responder. El periodista le pregunta, le dice, ¿no me puede responder? ¿O no sabe? No sé. Pero usted ha sido comandante, ¿cómo no va a saber? Es que no te puedo responder. Me gustaría, por intermedio tuyo, Manuel, si llegas a encontrar el link de ese fragmento, lo pongas para que no se piense de que nosotros estamos pensando con una mentalidad guerrerista, sino que viene del sur, esa posición que dice hipótesis de caso que la decisión fue de la ley no le sea favorable. Eso es lo más preocupante. Claro, pero también podría ser, yo no quiero contradecir en la posición que tiene el doctor, pero también puede ser de repente, no sé, una posición mucho más alturada frente a posiciones extremas, como el caso del general Donaire, que se ha tenido en el Perú cuando decía a los chilenos si no nos tocamos en Cajón, al menos en Ponza. Claro, pero eso nació de una reunión amical entre bromas y cosas. Pero que expresa finalmente claro, el pero sentimiento. no fue a través de un medio de comunicación. En el caso del ex comandante Cherry, que fue, incluso no fue en el mismo periodo que Donaire, sino fueron un par de años después, o sea, no había sentido una respuesta. Fue a través de un medio de comunicación, fue a través de una entrevista. Claro, que no se atrevió a decirlo. No, obviamente yo pienso que Donaire también no lo hubiera dicho así en un medio de comunicación. Claro, pero en el caso de Cherry sí lo expresó en un medio de comunicación. Es más, si yo me voy a una reunión con oficiales chilenos, entre broma y broma van a soltar eso. Claro. Entonces, y si lo pongo en YouTube, lo pongo en la prensa, va a salir, pero en realidad no son declaraciones oficiales. Doctor, pero esto no deja que incluso lo tomaría como declaraciones coloquiales. Doctor, pero esto no deja que un país tanto Chile como Perú no esté trabajando, si hiciera verdad, trabajando de manera sistemática, de emergencia, haciendo trabajo no deja que usted esté preparado por nosotros. Porque definitivamente el apoyo que tiene la Fuerza Armada chilena no la tiene la Fuerza Armada cubana. Como por ejemplo, porque el apoyo político que ellos tienen en cuanto a lo que es, por ejemplo, ellos recibían antes, de acuerdo a la ley del cobre, recibían el 10% del canon. Nuestras Fuerzas Armadas están dentro de un presupuesto de la República. No reciben canon, se pensó una vez que reciben el canon por el gas de camisea y nunca se dio. ¿Por qué? Porque había intereses políticos. Claro. Lamentablemente, el gobierno central, Lima, siempre ha habido a espaldas de todo el país. O sea, lo que pase con la región, la macro región del sur, va a ser responsabilidad de Lima por su inacción, sí, pero ahorita no lo ven. O sea, están preocupados en otras cosas, que si bien es cierto, hay preocupación importante en cuanto a lo que es la inclusión social. Definitivamente, eso son cosas importantes, la salud, todo lo que se dé, pero también si tenemos una casa amoblada, con nuestras pantallas planas, eso haciendo un micro, ¿no? Para luego hablar de un macro, con todos los lujos que pueda tener una casa, con piscina, todo. Si el dueño de esa casa, lo primero que va a hacer es asegurar su casa, ponerle cerco, ponerle puertas de acero, ponerle cámaras, contratar un guardaespaldas, qué sé yo. Imagínense nuestro país, que es un país que tiene recursos naturales que prácticamente le exporta al mundo.
Y sin embargo, nos meten esta mentalidad, lo que tú decías. Yo no estoy en contra del desarrollo gastronómico de nuestro país, pero no nos metamos como país de cocineros. O sea, la gastronomía peruana es muy buena. Tengo amigos que tienen en el exterior restaurantes, pero no solo pero no es la única alternativa y Así virtud que es. tenemos los peruanos. Claro. Pero no podemos hacer más cosas. ¿Para qué tenemos tanto ingeniero industrial y no tenemos industrias? Yo le decía en la entrevista que el Perú carece de técnicos. Igual tenemos, lamentablemente, gente que ve a gente, pero no gente que ve Perú. Así es. En serio, estamos viendo si tiene sangre, si tiene granos, si tiene cabello rojo, si tiene nariz o con qué operación, o como Michael Jackson, que es un negro que se vuelve blanco, que no ve su país. Y acá lo que tenemos es error, y creo que te preguntaba, y esto va a una pregunta clara, completa, usted que está teniendo conferencias con muchos jóvenes, universidades, institutos, ¿cómo está el joven? ¿Qué sabe del Perú? Existe un gran desconocimiento de lo que es el Perú. Existe una gran amnesia social de lo que significa ser peruano. Los valores patrióticos, tampoco quiero ser chauvinista, pero también hay que tener sentimiento de patria, solamente son transmitidos y afianzados en el fútbol. Pero culturalmente no. Les cito un ejemplo. A principio de este año me pidieron reemplazar en el curso de educación cívica en un colegio ahí en Lima. Y bueno, lo hice por 2 meses. Y cuando comencé a dejarles trabajo sobre a los niños, pues no, peguen sus mapas, peguen su bandera, al mes me dice el director, ha venido el presidente de la PAPA quejándose porque los padres se quejan que usted les manda muchos trabajos a los niños. Mucha tarea. Mucha tarea. Y agarré y le dije a uno de los niños, muestra al director cuál es tu tarea. El mapa del Perú. ¿Dónde está el Perú? Su bandera, su escudo, su escarapela, o sea, eso es mucho trabajo. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la familia? ¿Dónde está la identidad nacional dentro de la familia? O sea, ese espíritu patriótico nos los están cercenando poco a poco, nos están haciéndonos salir de nuestra conciencia nacional. Hablamos de un presidente que entró como presidente de una fuerza política nacionalista. ¿Y dónde está el nacionalismo de este presidente? Yo no quiero hablar de un chauvinismo tipo velasquista. Si es que queremos pensar que ya, yo puedo ser velasquista, yo no soy velasquista. Pero a Velasco hay que reconocerle muchas cosas. Pero que la oligarquía se ha encargado de no hacerlas ver. Claro, doctor, en esto de la existencia de resentimientos entre peruanos y chilenos, un probable fallo a favor nuestro, para muchos realmente va a tocar en la llaga del resentimiento chileno, más porque en la parte física va a perder para ellos mal, ¿no? Sin embargo, el Perú va a ganar mal. No así ocurriría si es que el fallo es para Chile. Bueno, finalmente diremos, quizá con una especie de conformismo también, bueno, ya hemos estado acostumbrados a que ese mar ha sido siempre explotado en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ese resentimiento va a quedar más en Chile que en Perú. O sea, ¿y cuál va a ser el nuevo escenario en cualquiera de las dos hipótesis? Los paganos no lo quieren ver la clase política que está en Lima. Y esa conferencia que dieron los jóvenes en el equipo, me hubiera gustado que los dos congresistas que fueron se quedaran para hablar de ese tema. Pero bueno, se fueron porque tendrían otras cosas que hacer más importantes. Es el segundo presidente del Congreso, Eure. El otro congresista es de Arequipa. Finada, ¿no? Tengo la foto, te la voy a pasar y después ya esto ya lo aclaramos. No, Por nombre, sí, no me acuerdo, de nombre no me acuerdo. Cortando el tema después del segundo, acá vienen a decir los congresistas, señores, a pues ya se imaginan, ¿no? A engañar, a mentir, que yo por el Perú, que voy a robar, pero cuando nos damos cuenta que cuando usted está hablando de la conferencia de los jóvenes y ya va incluso a hablar de defensa nacional, los dos papás de la patria, porque no les interesa a los pagados por las mineras, se sacan. Eso es lógico. ¿Quiénes van a ser los paganos? Pues ¿quiénes van a pagar? En el caso de, como usted dice, la preocupación en nuestra población, ¿quiénes son los que van a pagar la xenofobia o el revanchismo o lo que se vaya a producir en Chile? Primero, los peruanos que viven en Chile. En el caso de que pierda Chile. En el caso de que pierda Chile.
Y aunque en el caso que gane también Chile, porque como En el que caso se van que a gane jugar de Chile, los peruanos, va así a aumentar la xenofobia en Chile. la xenofobia. Porque el orgullo de ellos se va a subir, Entonces, ¿no es cierto? hay un plan en el Congreso de protección a los ciudadanos peruanos que se encuentran en Chile. Pregúntenle a un congresista y no hay. No hay, claro. No hay. Nadie está preparando el escenario para Ni siquiera, esperar ni el fallo de la ley. ni siquiera la diplomacia o el Ministerio de Relaciones Exteriores está manejando esa hipótesis. O sea, prácticamente vivimos en un país donde pagamos nuestros impuestos, estamos creciendo económicamente y a nuestros ciudadanos los tratamos como ciudadanos de última clase. Doctor, ¿cuánto está el presupuesto económico en la Cancillería de la Embajada de Chile? Nosotros pagamos acá. ¿No? Por lo que ni siquiera produce. Son cobrando más de 150 embajadas, más de 200 cancillerías, más de 30 diplomados, y todo ello sale de acá. No se no produce nada. Definitivamente. Y hay que mantener aún aquí una estructura de diplomáticos que están metidos ahí como el embajador, que es el presidente, los ministros, que son los 14, los trabajadores. Ese es un buen punto que podrías hacer como periodista de televisión. No siempre es sobrepalpado, ¿no? Entonces, investigar cuánto es el presupuesto en sí, yo lo desconozco. Pero no debe ser nada especial. Claro. Pero sería bueno que tú como periodista también lo investigues. O sea, ¿cuánto es lo que estos señores, por supuestamente proteger y dar servicio diplomático, administrativo a nuestros compatriotas en el exterior, perciben? Porque se la gastan en reuniones, en comidas de té, en coctelitos, en cumpleaños de tal embajador. ¿Y qué hacen por la población? ¿Para qué se tiene una embajada? ¿Sabes qué se ve? Es un poquito simple, sí. Es una embajada en la cual ningún peruano quiere ir. Yo le digo que para es como los consejeros andinos. ¿Qué hace el consejero? ¿Cómo se llama? ¿La Fundación Campesina del Perú? No. El Consejo Nacional. Hay un consejo de las. ¿Cómo se llama? Un consejo de la región. De la comunidad andina. De la comunidad andina, sí. La comunidad andina. Y hay dos representantes que son elegidos, ¿no? Por cada país. ¿Qué hacen esos señores? Lo único que hacen es ver el puesto que van a ocupar mañana en algún organismo internacional. Y colocar a la familia aquí. Y colocar a la familia. Entonces, parafraseando el tema este de las embajadas, qué feo es sentir de que te digan, esta es tu casa, y cuando vayas te hagan sentir como que eres un apestado en esta casa. No, yo le digo así porque en la embajada, en la casa San Martín, allá en Argentina, no, yo he ido a la Cancillería y los peruanos están ahí. Estoy 15 días para renovar mi DNI. Estoy 12 días para que envíe una partida de Lima o de Arequipa hacia Buenos Aires. ¿Y cuánto? Estoy pagando acá. Y encima tienen un presupuesto particular que envía Perú a cada embajada del mundo. ¿Y para qué? Para no defendernos, para no hacer, por ejemplo, más, Arequipa, Perú, exporta y produce. Nunca había una embajada que haya la fotografía de la producción, ni siquiera trabaja en eso. Los pequeños ministritos, que son los funcionarios, ganan de acuerdo a la realidad de cada país. Y no como acá, que tenemos que ganar los 800.000 soles, pero ellos ganan casi el triple. Gozan de cargos presidenciales, gozan de etiquetas, gozan de todo, y tenemos que contratar a veces, por ejemplo, usted ha visto que Perú ha contratado a un bufete de abogados europeos, francés, y sabiendo que... Pero alguien dirá... Y ese grupo, discúlpame, y esos grupos de abogados son argollas, porque entre todos ellos se conocen, y entre todos ellos siempre están defendiendo intereses de todos los países del mundo que vienen al aire. Pero alguien dirá, doctor, ¿y qué culpa tienen los otros países? Es culpa de la política peruana, es culpa de nosotros mismos, es culpa del Perú. En parte es del desarrollo que nosotros vemos de la clase política que tenemos. Claro. Lo que no sabemos elegir. Elegimos personas que al final contratan asesores que desconocen del tema. Por eso cuando se habla de que Chile está industrializado y el Perú no, es culpa de Chile. No es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros mismos. De que Chile tiene una expansión económica de sus negocios que está instalando en el Perú, caso Saga Falabella y otros. Es culpa de Chile. Es culpa de nuestra clase política, que solamente nos vende como país bananero. Por eso lo que yo decía, yo no estoy en contra de que el Perú tenga una buena gastronomía, que haya gastrónomos, chefs a nivel mundial, pero no somos un país de cocineros, somos más. Eso es lo que quiero transmitir, no se presentan aquellos compatriotas que me estén escuchando que sean chefs y me vean mal diciendo por qué no saben así. No, sino lo que quiero transmitir es este hecho, podemos hacer cosas más grandes.
¿no? Y la clase política en el Perú se llena la boca. Ayer escuchaba al expresidente Alan García sobre esto de la justa elección, de la nueva defensora del pueblo, de los integrantes del Tribunal Constitucional. Claro, Alan García decía es un autogolpe, ¿no es cierto? Claro. Esto atenta contra la democracia, o sea, nos llenamos la boca, como Alan García decir, el Perú está viviendo realmente una verdadera Hay democracia. que preguntarle al señor García qué hizo durante varios años de gobierno por la defensa nacional. Nada. Y él fue el que inició el proceso de la ¿no es cierto? Sacará pues el pecho para decir, bueno, yo inicié con este proceso en contra de Chile. Claro, y la parte disuasiva. Y esa va a ser su banderita electoral cuando pretenda Y el señor reeleccionarse en el 2016. Eso, y la parte disuasiva, la parte de tener las Fuerzas Armadas en óptimas condiciones. ¿Qué debe pasar? Como está recordando la vieja historia de los apristas cuando se iban a refugiar a Chile, Claro. a la vieja guardia del partido aprista que se refugiaba en Chile, entonces el sentimiento le nacía, entonces a las Fuerzas Armadas hay que tenerlas así. No será un negociado porque mayormente, como verá, acá no hemos Pero eso fue la clase política que entre nosotros acá nos estamos, como quien dice, matando. A la García juega a la ignorancia histórica de nuestro pueblo, a la falta de memoria de nuestro pueblo. Pero el que tiene bien cimentado la historia no se deja engañar por este señor. Eso se puede decir. Doctor, ¿cuál de los presidentes ha invertido más en intentar, al menos darle un trato a la defensa nacional de las Fuerzas Armadas? Velasco, y hasta cierto punto, que muchos dirán que soy fujimorista, Fujimori, ¿sí? No, Sí. yo Fujimori, al margen, yo no soy fujimorista, también se lo digo. Pero lo positivo bien que sacarlo con lo malo, no vamos a hablar. Fujimori era un presidente que hacía presencia de Estado. Era un señor que por lo menos se preocupaba por estar en cada punto del territorio nacional. ¿Qué presidente ha hecho eso? Después de Velasco, obviamente. Claro. ¿Qué presidente ha hecho eso? Alguien dijo, Todos se quedan en Lima o van a la ciudad, pero van a esos pueblos recónditos del Perú profundo, donde hay necesidades, no. Ellos ven donde hay votos. El chino me recordó que viajaba a Camaná, el pueblo de Camaná, Camaná sin zapatos, cruzando el río, y tuvieron que cargar a Fujimori, ¿no? Y yo digo, también, por ejemplo, en comparación, ¿qué presidente ha implementado más la defensa nacional? Desde el libro, desde la prevención. Antes me recuerdo, a las 12 del punto, himno nacional. Hoy en día es novedad, hay más eso, cantar el himno. Es novedad. Y los chilenos los extranjeros han estado entrando aquí a Arequipa, especialmente a Majes, y aparte de ello, ¿usted cree que Vladimir Montesinos hubiera aceptado una disculpa chilena o una falta de respeto chileno? Y el gran problema de Vladimir Montesinos es su oscuro pasado de haberle vendido como secretario del general Mercado Jarrín, que fue capitán secretario del Mercado, que le vendió información a la CIA. Y la CIA le vendió y le entregó la información a Chile sobre cuántos tanques habíamos comprado en 55. Sobre el tema del señor Montesinos, como agente de inteligencia, no lo podemos negar, es un hombre muy hábil, muy inteligente, pero lamentablemente ese oscuro pasado siempre en él ha causado dudas sobre su compromiso con la y nación. el tema de haberse ligado también con el narcoterrorismo en el Perú, o con el narcotráfico directamente. Claro, eso también apoya el hecho de haber quizás tenerle bastante a distancia recelo al señor Montesinos. Pero sí se preocupó de una u otra forma con Fujimori de recuperar la capacidad disuasiva de los Fuerzas Armadas. Sí, el gran problema que después de Fujimori y por un par de militares, pues prácticamente todas las Fuerzas Armadas han terminado siendo paganas. Lamentablemente. Y dígame una cosa más, ¿por qué hasta ahora el cielo peruano está siendo dominado por militares chilenos? Que somos los que lo ordenamos. Porque lo permitimos. ¿No? Porque lo permitimos. Ya en el continente, ya en el FONSE, ya no hay Hay quienes Como manifiestan. tú mismo le dijiste a un inicio, mi estimado amigo, no es problema de Chile, Pero es nosotros, problema de nosotros. Claro. sí, El Perú debe ser siempre gobernado bajo esta democracia disfrazada que tenemos, porque yo he escuchado voces que el Perú está de repente en las condiciones en que nos encontramos para ser gobernado por una dictadura. Probablemente se destaca incluso la dictadura del propio Fujimori. El escenario mundial se
señala de que los países, como países, van a ir dejando de tener fronteras territoriales y convertirse en macro-regiones. Entonces, no hay una política de Estado a futuro de que el Perú sea el líder de esa macro-región. Si en un momento determinado dejamos de tener los ejércitos que tenemos, de pelearnos entre nosotros y proyectarnos a una macro-región, el Perú tiene que tener como política de Estado convertirse en un país hegemónico, líder de esa macro-región. Pero esa posición hegemónica líder se lo estamos dejando el camino libre a Chile. Claro. Y Chile en su posición geográfica y geopolítica no está bien ubicado. Sin embargo, como Japón, a falta de recursos, estoy extrayendo de todos lados. Entonces, eso hay que aprender de él. No todo lo que venga de Chile es malo. Y la Corte de Yalta luego de la Segunda Guerra Mundial, El puerto de Yalta, donde se reparte en el mundo. por eso, Churchill, Colombia, va a venir un japonés a Arequipa, él dice, no, que la Corte de Yalta es donde se dijo claramente que Venezuela, Colombia, Perú, menos Chile, Bolivia, tendrán que ser extraídos toda su materia prima a Europa, como tiene Japón, como tiene Suiza. Eso fue parte de la repartición del mundo después, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Y nos trataron como un paquete, como un trofeo de guerra. Dentro del escenario mundial, para ellos todavía lo ven como país bananero. Pero la culpa es de ellos o de nosotros. La clase política de nosotros. ¿Qué hacer, doctor? ¿Cómo cambiar? Levantar nuestra voz, cambiar el pensamiento, industrializar el país, buscar la industrialización del país. Yo digo, no podemos desarmar un auto japonés y ver qué piezas tiene y duplicarlas y tratar de hacer un modelo a la peruana. No, dice, nos va a costar 4 veces. Pero ¿qué importa que cueste 4 veces? Lo importante es que tengamos experiencia tecnológica. Yo tengo un amigo que está comenzando a fabricar no rígidos, pero dice que era su lado, comenzó a ganar por atrás. Claro, pero ¿por qué se quiebra ese tipo de intenciones? Porque Ollanta Humala, antes de ser presidente, vino acá, Antauro también llegó. ¿No? Yo recuerdo una entrevista con Ollanta Humala cuando dijo la misma teoría que en este momento su persona plantea. No podemos hacer celulares en el Perú. No importa que sean porte de un ladrillo, pero van a ser nuestros celulares. Así es. Y ahora es presidente de la República. Y no está haciendo industria. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? ¿Por qué esa situación de cambio? Es que el gran cambio no fue para el país, sino para él. Ese fue el gran Entonces cambio. ya no hay confianza, pues. Yo le escucho casi los mismos términos de Ollanta Humala, ¿no? Le digo, en una entrevista con él. Lo que pasa es que Ollanta Humala, como presidente, ¿Dónde cambió? ¿Dónde cree que es el mejor? se preparó. Porque yo creo que él tenía esas buenas intenciones también. que se preparó como candidato para ser presidente, pero no se preparó para mandar el país. ¿Eres el presidente o quién es el presidente? Bueno, de acuerdo a lo que dice el ministro de Defensa, cuando dice el ministro de Defensa, la ley le tiene que dar a lugar. Bueno. Y no lo digo yo, lo digo el mismo ministro de Defensa. Opine tú más, doctor. Si Perú gana en la Corte de la Haya, ¿nos va a servir como reparación de daño a la pérdida de la guerra de 79? ¿Nos va a levantar el ego? Vamos a decir, ahora sí te gané. Vamos a cambiar esa. Yo creo que en el lado peruano bajaría bastante las ideas revanchistas. Cerraríamos la frontera, eso sí, definitivamente, y toda connotación revanchista que pudiera existir o haber, bajaría. La cuestión es... ¿Por qué creen que bajaría sabiendo Bajaría porque de una u otra forma de nuestro orgullo personal sentiríamos que lo hemos golpeado a Chile, de una u otra forma le hemos ganado nada. Claro. ¿No? Entonces nuestra autoestima... Para Perú sería que hemos ganado una guerra. Claro, nuestra Más autoestima allá de la nacional... movilización de los medios. Nuestra autoestima nacional crecería. El problema no está tanto ahí, el problema está en que si Chile respeta el fallo, como en la entrevista que te di, el problema no está en tanto en que respete o no respete, porque analizando ya lo que no dice la diplomacia peruana, en el caso que Chile respete el fallo y se dé la línea equidistante, hay un acuerdo de pesca del 52 y 54. Ese acuerdo de pesca, si bien es cierto, la diplomacia se ha cansado en decir de que no son tratados de límite, efectivamente no son tratados de límite, pero siguen siendo acuerdos de pesca. Claro. Y la Haya no se va a pronunciar Sobre esos tratados. sobre si ese tratado de
es válido o no, sino si ese tratado es de límite o no. Si ese tratado no es de límite, perfecto. Pero ese acuerdo de pesca, que no es tratado, perdón, ese acuerdo de pesca, que no es tratado de límite, sigue siendo un acuerdo pesquero. Entonces, por tanto, Chile podría retirar sus fuerzas armadas, su marina, pero mantener su fuerza de pesca, su fuerza de arrastre, manejando toda la extracción de anchoveta de esa zona. Es decir, nos van a dar las aguas, pero lo que tienen adentro se lo va a llevar Chile. Claro. Así de simple. Así es. O sea que vamos a ganar algo que no estamos preparados para poder trabajar. Entonces, ¿qué estamos reclamando en el fondo? Estamos reclamando que se señale que hay un límite marítimo entre Perú y Chile. Que en el fondo no vamos a ganar nada, pues. Si la Que vamos a tener que sentarnos con los chilenos a decirle, bueno, a partir de ahora, ya que esto va a ser nuestro mar, vas a tener que extraer tal cantidad de toneladas de ponerle ciertos parámetros. Y eso puede ser un desencadenante de conflicto también. Claro. Y eso son una hipótesis a nivel Se de va a contexto afectar jurídico al internacional que se va a comenzar a ver. Muy bien. Yo creo que la situación está clara. Quizá alguna exhortación a nuestros jóvenes, estudiantes, universitarios, porque estos son temas que no se tocan ni en la mesa de la casa. No, en realidad, porque hay un desconocimiento y un desinterés, empezando por los padres de familia, pasando por nuestros señores profesores, ni hablar de nuestros señores estudiantes. Yo le voy a decir algo importante para combinar, ¿no? Lo que decía el doctor y muchos de acá, y lo dicen todos. ¿Por qué el Perú? Y lo dice también Colombia y Venezuela. ¿Por qué somos nosotros productores de materia prima y no hacemos ni siquiera un borrador? Todo es Taiwán, Taiwán, con otros productos. Hasta nuestro petróleo lo envían en un carro, pero no como tapa, con plástico, desecho de petróleo. Entonces resulta que, para mí, los culpables, es cierto, la clase política. Pero también, se hace Mario Guamán, esos barbones comunistas fracasados, son culpables de que nuestros funcionarios, como el funcionario que está en la embajada del mundo, que es un mediocre, como el que va a hacer huelga el día 28, vamos a huelga con nosotros. Alguna vez estos barbones comunistas rojos fracasados, ellos son culpables, son grandes culpables, porque lo que acabo de decir, ellos dicen, ni en la mesa cantamos que hablamos del Perú. Son responsables de la miseria de nuestro pueblo. No, pero ¿quiénes son los, en este caso, los adinerados del país? Los que son dueños de una entidad, los funcionarios, los sindicalizados, los que están estables en un trabajo. Esos sujetos solamente cumplen 6 horas de trabajo y no les interesa para nada el país. Y ellos tienen la responsabilidad. ¿Usted está de acuerdo con la ley de servicio civil que ha dado recientemente el Congreso? Yo sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos, con nuestros impuestos le pagamos el sueldo. A la mayoría de las carnes que forman parte. Y ellos tienen que dar un mejor servicio. Pongamos el caso. Una persona que no tenga de repente seguro, con la cuenta tenga el SIS, va a un hospital para recibir atención médica por emergencia. ¿Y qué le dice? ¿Tienes tu seguro? ¿Estás al día? No hay. Ayer ha muerto una persona bajo esa misma condición. Entonces, ¿qué país somos? ¿Qué país somos? O sea, ¿qué país queremos ser? ¿Dónde está la inclusión social? Le decía quizá una especie de mensaje o de llamado a los jóvenes. Porque siempre decimos, la juventud es la esperanza del futuro, ¿no? Es la esperanza del mañana. Pero seguimos pasando generación tras generación y parece que esa esperanza cada vez se va desvaneciendo. Yo lo que le diría a la juventud es que piense en desarrollar este país, que se olvide de las cosas que nos hayan enseñado perdedoras y empecemos triunfantemente a ver al país de otra forma. Que los medios de comunicación no vean a las Fuerzas Armadas como un enemigo, sino que también propugne el apoyo a las Fuerzas Armadas, que se integre también la juventud que desea hacerlo a las Fuerzas Armadas, que no le tenga miedo. El problema es que asusan, le meten miedo a los jóvenes y ya no quieren integrarse a las Fuerzas Armadas. No, aproxímense, acérquense. Entonces, esas cosas siguen cambiando. A los profesores de colegio, revaloren los valores nacionales. No anden pidiendo cupos, no anden pidiendo pelearse con el de la PAFA, y vienen de la PAFA también a querer a ver qué puede sacar. Olvidémonos de esas cosas. O sea, busquemos pues que el país crezca, no que crezcamos económicamente yo y a mí no me interesa lo que te pase a ti.
¿Por qué no desarrollamos integralmente como región, como localidad, como país? Quitémonos esa mente de ser individualistas. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muy amable, un gusto realmente tenerlo. Yo Las ocasiones que pueda que siempre nos visite para conversar de estos temas que son Entonces, antes de que se vaya, no se olvide que tendría que pasarle, ¿no?, el tema de los centrales, que es otro tema de seguridad que está no sé, que está justo lo tengo para enviar a su país. El tema de los centrales es un tema, amigo, de contaminación que Roger me dice, estamos en verano, estoy con gripe, estoy bien abrigado y de repente estoy mojadito, yo estoy en una esquina, sano, a la media hora estoy estornudando, estoy cansado, tengo flojera para todo, y el centrales, que es los gases químicos, está arrojando lo preocupante en este momento, que nadie hace 66 pacientes en este momento en Arequipa por la gripe. No, esta gripe, claro, la gripe porcina, ¿no es cierto? A nivel nacional, más de 90 pacientes. O sea, ¿a dónde estamos? Y hay muertos por esta gripe porcina. En Arequipa hay muertos. Ojalá que en el Pedregal todavía no se haya dado, a menos que por ahí no hayan descubierto, no hayan de repente, no se haya dado a conocer. No, yo decía, esto también es seguridad nacional. Nos están arrojando basura en nuestro espacio. Y alguien dirá, ¿por qué se cambian las enfermedades? Porque cuando hablamos con las personas antiguas, antes existían las enfermedades del tabardillo, existían las enfermedades de la fiebre amarilla, hoy en día se va cambiando la situación y hay nuevas enfermedades. ¿Por qué esto de las nuevas enfermedades? Hay mucha gente que no sabe en realidad. Definitivamente hay que preguntarle al ministro qué está pasando. El ministro del Ambiente, tanto que propugnan pues estos señores caviares que están en el Ministerio del Medio Ambiente, que no son de la clase baja del socialismo, sino de la clase de las esferas altas. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde está su voz? Y yo lo quisiera ver, su voz lo levantan cuando están en Puerto Esperanza, en Purús, porque hay intereses de ONG ambientalistas de los Estados Unidos y de Europa, donde hay dinero. Porque como no hay dinero, no ven que hay dinero acá. ¿Por qué la gripe porcina no le da al ministro y se muere en realidad, no? Claro, sería lo más ideal, que se muera toda en la mesa comiendo lo que sea, pero que sientan que el caballerito que murió de ayer lo llevaron sano, la murieron a la Policía Nacional a un hospital y adentro para mí lo mataron. Así simplemente porque no tiene CIS, no tiene plata, no tiene tarjeta, no tiene corbata, no es caviar. Lamentablemente, así como el caballero que murió en una posta donde todos tienen seguro, vacaciones, aguinaldos, premios, tienen regalos, tienen cumpleaños, van a tener semana larga el 24, el 25, el 26, hasta el 30 vendrán. O sea, esta manga de sinvergüenzas llamados funcionarios que deberían de cambiar en el Congreso también, a todos los que trabajan con el congresista, que son asegurados, acostumbrados a espiar al congresista, al ministro, esas batas yo pienso que debemos sacar. Somos, doctor, ¿cuántos asegurados hay en Perú? No llegan ni al millón. Medio millón de peruanos. ¿Y eso quieren manejar a 30 millones de peruanos? O sea, estamos más de 20 millones de peruanos desocupados, o sea, están desempleados, sin seguro, sin CTS, ¿no? Sin garantías de ser de repente sujetos de crédito para poder tener buenas casas, buenos carros y cosas por el estilo. Y somos los que estamos levantando el país, la clase media, no el presidente. El agricultor de acá no tiene seguro, no tiene nada, no tiene carrera que el empresario. El emprendedor es el que está levantando el país. Nosotros, la gente no tenemos capital, no tenemos préstamo bancario, no tenemos un seguro que decir, ¿qué? Hay huelga, me ganaste para un nuevo en Navidad. O sea, esa gente, ¿qué hace? Hay doble sueldo por fiestas patrias, hay doble sueldo por la Navidad, hay escolaridad, toma plata porque tus hijos necesitan. En fin, y la gente del pueblo. Doctor, muchas gracias. Muy amable.